Era agosto de 1823, y un hombre estaba muriendo en el suelo, con el pecho abierto por las garras de un oso grizzly. Su nombre era Hugh Glass, un trapper veterano de la Rocky Mountain Fur Company, y había sobrevivido al ataque por pura obstinación. Pero sobrevivir al oso era solo el primer problema. El segundo era que sus compañeros necesitaban continuar, y él no podía moverse. Andrew Henry, líder de la expedición en ese momento, tomó una decisión fría: dejar a 2 hombres para velar por Glass hasta su muerte, y luego reunirse con el grupo. Los 2 que aceptaron la tarea fueron John Fitzgerald, un hombre experimentado y calculador, y un joven de 19 años que había llegado a las montañas apenas un año antes. Ese joven se llamaba Jim Bridger. Bienvenido al canal La historia detrás de la foto. El hombre que dejaron para morir y el precio que eso le costó toda la vida. Durante días, John Fitzgerald y Jim Bridger observaron a Hugh Glass luchar contra la muerte, pero el territorio pertenecía a los Arikara, peligroso, implacable. Con cada hora que pasaba, la probabilidad de ser encontrados aumentaba. Fitzgerald tomó la decisión. Era hora de irse. Tomaron las pertenencias de Glass, su cuchillo y su rifle, y dejaron al viejo trapper solo, sin recursos, en medio de la pradera de lo que hoy es el estado de Dakota del Sur. Ambos regresarían después para informar que Hugh Glass había muerto. El problema es que Hugh Glass no murió. Pero esa es otra historia. La que importa aquí comienza mucho antes de aquel agosto sangriento. Comienza en Richmond, el 17 de marzo de 1804, cuando nació Jim Bridger. Su familia era pobre, sin tierras y sin perspectivas claras en el este estadounidense. Su padre, James Bridger Sr., intentó ganarse la vida en distintos oficios antes de trasladar a la familia a St. Louis, cuando Jim tenía alrededor de 8 años. St. Louis, a comienzos del siglo XIX, era la última ciudad antes de lo desconocido, la puerta de entrada a un continente que los mapas estadounidenses aún dibujaban con enormes espacios en blanco. La muerte llegó temprano para Jim Bridger. Su madre murió cuando él tenía 8 años. Su hermana, poco después. Su padre falleció cuando Jim tenía 13. Quedó a cargo de un tío durante algún tiempo, pero la infancia de Bridger fue, en esencia, una preparación involuntaria para la soledad de las montañas. A los 14 años, ya trabajaba como aprendiz en una herrería a orillas del río Mississippi, despertando antes del amanecer y aprendiendo a moldear el hierro con sus propias manos. Fue allí donde desarrolló la fuerza física y la resistencia que lo acompañarían durante el resto de su vida. En 1822, el general William Henry Ashley y Andrew Henry publicaron un anuncio en el Missouri Gazette que cambiaría el rumbo de la exploración estadounidense. Buscaban a 100 hombres jóvenes para remontar el río Missouri y trabajar como trappers en las montañas rocosas. La oferta era simple: peligro seguro, ganancia incierta y la posibilidad de ver lo que ningún hombre blanco había visto. Jim Bridger, con 18 años recién cumplidos y absolutamente nada que perder, fue uno de los que se presentaron. El historiador Bernard DeVoto, en su obra fundamental, Across the Wide Missouri, ganadora del premio Pulitzer en 1948, describe a esa generación de trappers como la vanguardia involuntaria de un imperio, hombres que no eran conscientes de que estaban abriendo un continente, sino que simplemente buscaban castores. El pelaje de castor valía una fortuna en Europa, donde se utilizaba para fabricar sombreros de fieltro. Esta industria absurda, impulsada por la vanidad del viejo mundo, fue el motor que empujó a hombres como Jim Bridger hacia lo desconocido. La expedición de 1822 fue brutal desde el inicio. Los Arikara, pueblo que controlaba tramos fundamentales del río Missouri, atacaron la expedición en mayo de 1823, matando a 13 hombres e hiriendo a otros. Fue el bautismo de fuego de Bridger. Sobrevivió. Aprendió. Fue en ese contexto de violencia constante y supervivencia diaria que Hugh Glass fue atacado por el grizzly. Y fue en ese mismo contexto que el joven Bridger tomó la decisión que lo perseguiría durante años: abandonar a un hombre vivo.
Décadas más tarde, cuando ya era una leyenda viviente del oeste, Jim Bridger rara vez hablaba sobre Hugh Glass, pero quienes lo conocieron de cerca relataron que cargaba con ello en silencio. El historiador Cecil Alter, quien escribió James Bridger, A Historical Narrative en 1925, aún una de las biografías más completas sobre él, afirma que Bridger nunca negó el abandono. Solo decía que era joven, que tenía miedo, que John Fitzgerald había tomado la decisión. Hugh Glass sobrevivió. Se arrastró durante semanas. Recorrió más de 300 kilómetros movido exclusivamente por la voluntad de encontrar a los dos hombres que lo dejaron para morir. Pero Jim Bridger aún no lo sabía. En aquel otoño de 1823, se adentraba cada vez más en el interior de las montañas, en dirección a un territorio que ningún mapa podía describir, y que él, muy pronto, comenzaría a revelar al mundo. El lago en el que nadie creía. El invierno de 1824 en las montañas rocosas no era una estación, era una prueba de supervivencia. Las temperaturas descendían hasta 40 grados bajo cero en las altitudes más elevadas, los ríos se congelaban por completo y el viento cortaba la piel como una navaja. Para los trappers de la Rocky Mountain Fur Company, sobrevivir al invierno significaba conocer el territorio mejor que el propio frío. Jim Bridger, con alrededor de 20 años, estaba aprendiendo esa lección a una velocidad que sorprendía a los veteranos. Fue en ese periodo cuando Bridger probablemente se convirtió en el primer hombre de origen europeo en ver el Gran Lago Salado. El episodio fue relatado por él años después y registrado por Cecil Alter en James Bridger, A Historical Narrative. El grupo de trappers se había dividido para explorar diferentes cursos de agua, y Bridger descendió el río Bear en solitario hasta llegar a las orillas de un agua extraña, salada, densa, de un azul que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Probó el agua y concluyó, de manera completamente lógica para un joven que nunca había visto el océano, había llegado al Pacífico. Estaba equivocado, pero el descubrimiento era real. El Gran Lago Salado, con sus aproximadamente 4.400 kilómetros cuadrados de agua tan densa que el cuerpo humano flota con facilidad, no figuraba en prácticamente ningún mapa estadounidense de la época. Jim Bridger había tropezado con una de las mayores formaciones geográficas del continente sin siquiera estar buscándola. Esa capacidad de descubrir lo extraordinario en medio de lo ordinario definiría toda la carrera de Bridger. En los años siguientes, mientras la Rocky Mountain Fur Company estructuraba su sistema anual de rendezvous, encuentros comerciales donde trappers, comerciantes y pueblos indígenas se reunían para intercambiar pieles por suministros, Bridger fue convirtiéndose progresivamente en una figura central. El rendezvous era simultáneamente mercado, festival y parlamento informal del oeste. Era allí donde circulaba la información, se formaban alianzas y se construían o destruían reputaciones. La reputación de Jim Bridger crecía por una razón simple. Sobrevivía donde otros morían y encontraba caminos donde otros veían solo obstáculos. Tenía una memoria geográfica extraordinaria. Fue analfabeto durante gran parte de su vida, pero era capaz de describir e incluso esbozar, de memoria, mapas precisos de territorios que había atravesado una sola vez, años antes. El general Grenville Dodge, quien trabajó con Bridger décadas más tarde en la construcción de la First Transcontinental Railroad, afirmó que la mente de Bridger era el mapa más confiable del oeste que jamás existió. Fue también en ese período cuando Bridger comenzó su larga y compleja relación con los pueblos indígenas de la región. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, que veían a los nativos exclusivamente como una amenaza o un obstáculo, Bridger aprendió sus lenguas. Hablaba varios idiomas indígenas, incluidos Crow, Shoshone y Flathead. Se casó 3 veces con mujeres nativas, en uniones reconocidas por las respectivas comunidades. Su primera esposa fue una mujer Flathead, cuyo nombre exacto no fue preservado en los registros históricos. Con ella tuvo hijos. Con ella aprendió a ver el territorio con otros ojos. Hampton Sides, en Blood and Thunder, su relato sobre el oeste estadounidense publicado en 2006, observa que hombres como Jim Bridger ocupaban una posición única e irrepetible en la historia de Estados Unidos. Vivían simultáneamente en 2 mundos sin pertenecer completamente a ninguno.
Eran demasiado blancos para los indígenas y demasiado indígenas para los blancos. Esa ambigüedad no era una debilidad, era la fuente de su utilidad y de su supervivencia. En 1825, durante uno de los rendezvús anuales en Henry's Fork, Bridger habría participado en un episodio que revelaba tanto su valentía como su temeridad. Una disputa entre trappers escaló hasta un enfrentamiento físico, y Bridger, aún entre los más jóvenes del grupo, intervino de una manera que desactivó la situación sin derramamiento de sangre. Los veteranos lo notaron. Andrew Henry, quien había liderado la expedición original de 1822, comenzó a tratar a Bridger no como aprendiz, sino como a un igual. Pero el año de 1826 trajo un cambio que pocos previeron. William Henry Ashley, enriquecido por el comercio de pieles, vendió su parte de la empresa y se retiró. Los trappers restantes, entre ellos Jim Bridger, Jedediah Smith y otros, formaron una nueva sociedad. El negocio de las pieles estaba en su apogeo. El castor europeo había sido prácticamente exterminado en varias regiones, y la demanda estadounidense era insaciable. Bridger se encontraba en el centro de una industria que movía fortunas y que, sin que nadie lo advirtiera aún, estaba condenada a desaparecer. Faltaban solo algunos años para que la moda europea cambiara, los sombreros de castor cayeran en desuso y todo el sistema económico que sostenía a aquellos hombres en las montañas colapsara. Bridger también sobreviviría a ese colapso. Pero antes aún le esperaba una flecha y 3 meses de agonía que se convertirían en parte permanente de su leyenda. 3 años con una flecha en la espalda, y nadie lo vio caer. En 1832, durante un enfrentamiento con guerreros Blackfoot en el valle del río Snake, una flecha impactó la espalda de Jim Bridger y la punta de hierro se alojó cerca de su omóplato izquierdo. El asta fue rota, pero la punta permaneció. No había cirujano a cientos de kilómetros. No había anestesia. No había elección. Bridger continuó trabajando. Durante 3 años, la punta de la flecha permaneció incrustada en su cuerpo. Inviernos en las montañas, temporadas de caza, cientos de kilómetros a caballo, todo con un trozo de hierro dentro de su espalda. Los compañeros que cabalgaban a su lado veían la protuberancia bajo la piel y no hacían comentarios. El dolor, en el oeste de aquella época, era simplemente parte del inventario diario. Fue solo en el rendezvous de 1835, en el río Green, cuando la situación encontró solución. El médico y misionero Marcus Whitman, quien viajaba hacia el oeste con el objetivo de establecer misiones entre los indígenas, estaba presente en el encuentro. Whitman examinó a Jim Bridger, evaluó la situación y realizó la extracción allí mismo, al aire libre, frente a otros trappers e indígenas que observaban en silencio. La punta había permanecido tanto tiempo en el cuerpo que la carne había crecido a su alrededor, formando una especie de cartílago protector. Whitman la extrajo sin anestesia, con instrumentos quirúrgicos básicos, mientras Bridger permanecía inmóvil. Cuando la operación terminó, Bridger examinó la punta oxidada con curiosidad y la guardó como recuerdo. El médico Whitman registró el episodio en sus cartas, y el relato fue posteriormente documentado por el historiador Clifford Drury en Marcus and Narcissa Whitman and the Opening of Old Oregon, publicado en 1973. Es uno de los pocos momentos en la vida de Bridger con múltiples fuentes contemporáneas que confirman el mismo evento, lo cual, en el oeste del siglo XIX, era una rareza. Pero la flecha, por impresionante que fuera, no era la historia más extraordinaria que Bridger llevaba consigo en ese periodo. Esa historia venía de más lejos, de un territorio en el noroeste de Wyoming que había explorado aún en la década de 1820 y al que había regresado varias veces desde entonces. Era un lugar donde la tierra humeaba. Jim Bridger describió lo que había visto con la precisión directa de quien relata hechos. Columnas de agua hirviendo que brotaban del suelo a alturas de decenas de metros, lagos de barro burbujeante que emanaban azufre, ríos que cambiaban de temperatura en cada curva, piedras translúcidas que funcionaban como vidrio. Había un punto, dijo, donde era posible pescar una trucha en un río de agua fría y, sin mover los pies, cocinarla en un geyser de agua caliente justo al lado. Los hombres que lo escuchaban llegaban a la misma conclusión. Bridger estaba mintiendo.
La reputación de narrador de historias exageradas lo había perseguido durante años, en parte porque el propio Bridger, dotado de un sentido del humor seco e implacable, ocasionalmente inventaba detalles absurdos para poner a prueba la credulidad de sus oyentes. Pero Yellowstone era real, y muchos de los fenómenos que describía coincidirían con lo que exploradores y geólogos confirmarían décadas después. El problema era que nada en ese territorio coincidía con la experiencia de ningún hombre blanco vivo. Los géiseres existían en Islandia y Nueva Zelanda, no en el corazón de América del Norte. Washington Irving, uno de los escritores más respetados de la época, escuchó relatos de Jim Bridger y los incluyó en The Adventures of Captain Bonneville, publicado en 1837, pero con evidente escepticismo, tratando las descripciones como exageraciones de frontera. Pasarían décadas antes de que el mundo académico y gubernamental estadounidense aceptara que Bridger había dicho la verdad. Fue también en ese período cuando Bridger comenzó a construir su reputación como guía, quizás la función para la que estaba más naturalmente dotado. Conocía el territorio entre el río Missouri y el Pacífico con una intimidad que ningún mapa podía reproducir. Sabía dónde la nieve cerraba los pasos en octubre y dónde se abrían en abril. Sabía qué pueblos indígenas eran aliados y cuáles eran hostiles en cada estación. Sabía dónde el agua era limpia y dónde estaba contaminada por minerales. En 1843, al darse cuenta de que la era de los trappers llegaba a su fin, el precio del castor había colapsado y los sombreros de seda habían sustituido a los de piel en Europa, Bridger tomó una decisión práctica y construyó un fuerte de madera a orillas del Black's Fork, en el suroeste del actual Wyoming. Fort Bridger no era solo un puesto comercial, se convirtió en uno de los principales puntos de reabastecimiento entre Fort Laramie y Fort Hall, en la ruta que miles de colonos comenzaron a utilizar para llegar a Oregón y California. El viejo oeste que Jim Bridger había ayudado a explorar estaba a punto de ser ocupado por familias enteras en carretas cubiertas, cargando Biblias y semillas de trigo. Y, en medio de ese creciente flujo de colonización, había un grupo de hombres con sombreros negros y ropa oscura que observaba Fort Bridger con ojos muy distintos a los de los demás colonos. Los mormones estaban llegando y traían consigo una ambición territorial que pondría a Jim Bridger en una colisión directa con Brigham Young. El hombre que abrió un continente murió ciego, solo y olvidado. Brigham Young no era un hombre de medias palabras. El líder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días había conducido a miles de seguidores a través del desierto hasta el valle del Gran Lago Salado en 1847, y su visión para ese territorio era absoluta: una sociedad teocrática, el estado de Deseret, donde la ley de Dios sustituiría a la ley de Washington. En ese proyecto, Fort Bridger era un problema. Estaba en el camino equivocado. Estaba controlado por el hombre equivocado y generaba beneficios que, en la visión de Young, debían favorecer a la comunidad mormona. En 1853, Brigham Young acusó a Jim Bridger de vender armas y municiones a los Ute, una acusación nunca comprobada, pero suficiente para justificar lo que ocurrió después. Una milicia mormona de alrededor de 150 hombres marchó hacia Fort Bridger con órdenes de arrestarlo. Bridger, advertido a tiempo por aliados Shoshone, huyó hacia las montañas con su familia, dejando atrás el fuerte que había construido con sus propias manos, los suministros, los animales y 10 años de trabajo. Los mormones ocuparon Fort Bridger. Después de años de disputas legales llevadas a la distancia, Bridger recibió una indemnización del gobierno estadounidense por la confiscación, unos $6,000 por una propiedad que probablemente valía mucho más. Nunca volvió a vivir allí. Pero el gobierno estadounidense pronto se daría cuenta de que había cometido un error estratégico al dejar a Jim Bridger sin protección. En 1857, cuando Washington decidió enviar tropas federales a Utah para enfrentar la creciente autonomía mormona, episodio conocido como la Guerra de Utah, el ejército contrató a Bridger como guía principal. Con 53 años, guió a las tropas del general Albert Sidney Johnston a través del mismo territorio del que había sido expulsado 4 años antes. Conocía cada paso, cada trampa, cada punto de abastecimiento de agua. El ejército llegó. Brigham Young retrocedió. El enfrentamiento directo fue evitado.
En los años siguientes, Bridger se convirtió en uno de los guías más solicitados del oeste estadounidense. En 1859, condujo la expedición del capitán William Reynolds hacia el territorio de Yellowstone, una de las primeras expediciones oficiales del gobierno estadounidense a esa región. Reynolds no logró penetrar en el corazón del territorio debido a la nieve, pero su informe, publicado años después, incluía descripciones basadas en los relatos de Bridger, que finalmente comenzaban a ser tomadas en serio por la comunidad científica de Washington. En 1861, cuando la Guerra Civil estadounidense dividió al país, Jim Bridger tenía 57 años y un cuerpo marcado por décadas de exposición extrema. Sirvió como guía para el ejército de la Unión en expediciones en el territorio de Wyoming y ayudó a trazar partes de la ruta que se convertiría en la First Transcontinental Railroad. El general Grenville Dodge, responsable del trazado de la Union Pacific Railroad, consultó a Bridger repetidamente y, años después, afirmó que sin el conocimiento geográfico de Bridger, el trazado final del ferrocarril habría sido significativamente más difícil y costoso. Pero el cuerpo de Bridger estaba cobrando el precio de 50 años de vida en las montañas. La vista comenzó a fallar a principios de la década de 1860. La artritis, agravada por innumerables inviernos en el frío extremo, convertía cada mañana en una negociación dolorosa con su propio cuerpo. En 1867, realizó su última expedición como guía, acompañó a una comisión gubernamental en negociaciones de paz con pueblos indígenas en la región de Wyoming. Al regresar, era evidente que aquel había sido su último viaje. Se retiró a una pequeña granja en Westport, irónicamente, a pocos kilómetros de donde había crecido 50 años antes. El hombre que había visto el Gran Lago Salado, explorado Yellowstone, sobrevivido a una flecha en la espalda y a innumerables enfrentamientos, pasó sus últimos años sentado en el porche de una casa modesta, progresivamente ciego, dependiendo de otros para realizar tareas simples del día a día. El mundo siguió adelante sin preocuparse demasiado por él. Yellowstone fue oficialmente reconocido como Parque Nacional en 1872, el primero en la historia de Estados Unidos. Ningún documento oficial de la época reconoció a Jim Bridger como su descubridor. Su nombre no aparecía en la legislación. No hubo ceremonia, no hubo carta, no hubo reconocimiento formal directo. Jim Bridger murió el 17 de julio de 1881 en su granja en Westport. Tenía 77 años. Fue solo en 1904 cuando el general Grenville Dodge, ya anciano, financió la construcción de un monumento en su tumba en el cementerio Mount Washington. La inscripción elegida era directa, sin adornos, a imagen del propio Bridger. Célebre como cazador, trapper, explorador y guía del oeste. Descubrió el Gran Lago Salado en 1824, el paso de South Pass en 1827. No mencionaba Yellowstone. No había espacio suficiente para todo. Jim Bridger abrió un continente con sus propias manos, sus propios pies y su propia memoria. Murió ciego, pobre y olvidado, en una granja a 2 días a caballo del río Mississippi, donde, 60 años antes, un joven de 14 años martillaba hierro y soñaba con el horizonte. El horizonte había sido real, el reconocimiento, no.